Bueno, varias cuestiones a nivel nacional, particularmente de lo que está pasando en un escenario que, a pesar de estar en el mes de enero, tiene un montón de cuestiones que justamente tienen que ver con lo que va a ser la marcha del gobierno nacional, que ha puesto el foco, por así decirlo, en lo que es el Congreso de la Nación, donde ya tuvo un epicentro el mes pasado cuando se trató el presupuesto 2026, y a partir del 10 de febrero otra vez la atención va a estar puesta en el Congreso. ¿Por qué? Porque allí el gobierno nacional de Javier Milei ya lo viene haciendo en todo lo que es la previa, como se dice, pero va a impulsar lo que considera son leyes que considera importante, estima que son fundamentales para la marcha del gobierno, y que, como todo lo que ha venido llevando adelante la gestión libertaria, cada vez que manda algún proyecto al Congreso es un proyecto muy controvertido. ¿Por qué? Y porque termina, de alguna manera, perjudicando a sectores, como en el caso de lo que fue la discapacidad, el tema del financiamiento de las universidades públicas. Siempre hay un sector de la sociedad que se ve perjudicada con estos proyectos, que van al Congreso porque tienen que aprobarse legislativamente. Y allí en el Congreso es donde se supone que se debe dar el debate. Para eso están los diferentes bloques políticos, los del oficialismo, los de la oposición. Pero increíblemente, desde que llegó al gobierno, Milei se las ha ingeniado. Recién cuando arrancó la gestión, con prácticamente ningún legislador, se las ingenió. Después de un largo proceso de acierto y error, se las ingenió para que los proyectos que buscaba impulsar, aun cuando jugaban en contra, repito, de algunos sectores, finalmente se aprobó. Lo vimos con la famosa ley base, ¿se acuerda? Bueno, al final, después de, como digo, acierto y error, algunas equivocaciones, finalmente el proyecto vio la luz y a partir de ahí se empezó a aplicar el plan que tiene Milei, que particularmente es un plan desde que arrancó de ajuste. Un ajuste, la famosa motosierra, y todo indica, como ya lo venimos diciendo desde acá, como lo venimos advirtiendo en nuestras columnas de opinión política, como ustedes saben están en nuestro diario web en danielsanmoral.com, allí que es el diario web de política, ¿no? Bueno, allí están nuestras columnas semanales de análisis político, y allí ya permanentemente, ¿no?, venimos hablando de este tema. Para el gobierno de Milei, como titulamos la semana pasada, el gobierno sigue adelante con esto que yo le llamo el ajuste sin fin, porque daría la impresión, muy por el contrario de lo que dicen los funcionarios mileístas, lo peor ya pasó. ¿Cuántas veces lo escuchamos decir eso al propio Milei, al ministro de Economía, al jefe de gabinete? Bueno, ya está, lo peor ya pasó. Y la verdad es que ya pasó para ellos. Bueno, ellos nunca lo sufrieron, pero la verdad para el ciudadano de carne y hueso, como decimos, el ciudadano de a pie, sobre todo en el interior del país, este es un ajuste sin fin, un ajuste que no tiene final.
Cuando terminaba el año 2025, Federico Sturzenegger, que es el ministro de Desregulación del Estado, digamos que es el que lleva adelante, el que planificó todo este tema, de poder materializar, de poder concretar el anuncio que hizo Milei cuando ganó las elecciones. Recuerdan que una de las primeras cosas que dijo Milei cuando llegó a la Casa Rosada, dijo: yo vengo a terminar con el Estado. Lo dijo así, claramente. Busquen ahora con todos los medios que tenemos al alcance, desaparecer el Estado o terminar con el Estado Milei, y ahí le va a aparecer las declaraciones. Y él lo dijo, porque para Milei el Estado, como él también lo dijo, es el principal enemigo de la gente, ¿no? O sea, él apuesta a lo que se conoce en la práctica como un Estado ausente, que no existe el Estado. Cuando el Estado lo que tiene que hacer es regular, equilibrar la relación entre la actividad privada y lo que es el rol del Estado, que tiene que actuar en defensa de los ciudadanos. Bueno, para Milei lo conocemos, ese tema no existe. Por eso es que decía que cuando terminaba el año pasado, el mes pasado, en diciembre, Federico Sturzenegger, el ministro, repito, de Desregulación, ya adelantaba que la motosierra sigue. ¿Cómo? ¿Que más motosierras? Sí. Más motosierras. Lo dijo el ministro Sturzenegger, diciendo que a partir de este año había que profundizar el famoso ajuste de Milei. Esto que yo hablo, el ajuste sin fin. Y para eso, ya adelantó también Sturzenegger que esta vez, ellos dicen, el gobierno nacional, o sea, Milei, nosotros ya hicimos el ajuste. Ahora el ajuste tiene que pasar fundamentalmente por las provincias. Diciéndole, bueno, lo que decía Milei en una enorme contradicción, porque recuerden ustedes que decían los gobernadores son unos gastadores seriales, ¿cómo puede ser que gasten guita? ¿Se acuerda que lo decía? Organizando festivales en el verano, los famosos festivales folclóricos, que es un María, ¿cómo se llama? Cosquín, en el caso nuestro la Serenata Cafayate, bueno, todo. Milei dijo, ay, ¿cómo puede ser que los gobernadores, esos irresponsables, gastadores seriales, tiren guita en eso, bla, 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 bla? Bueno, ¿se acuerdan, no? Bueno, ¿qué hizo hace un par de semanas atrás con una controvertida decisión que tomó de subir a cantar con el chaqueño? Bueno, él ya se olvidó de eso, ¿no? Se olvidó de eso, aprovechó la coyuntura, vio la oportunidad y se trepó, y se subió a cantar con el chaqueño palavecino en Jesús María. ¿Cómo que no era que estaba en contra de eso? Que los gobernadores eran unos hijos de, porque se gastaban la guita. Bueno, lo cierto es que el gobierno de Milei, que entró en un montón de contradicciones, así como esa, hay un montón de otras, pero permanentemente ajustando en los sectores más vulnerables, en los sectores más débiles de la sociedad. Ahora, el 4 de febrero, vale decir, la semana que viene, unos días más, tiene sí o sí el gobierno de Milei que cumplir con lo que es la ley del financiamiento de la discapacidad. El gobierno se opuso a eso, la derogó, el Congreso insistió 2 veces
y está vigente la ley, y hasta ahora el gobierno de Milei se hizo el tonto, como decimos acá, como perro que ha volteado la olla, no le dio bolilla y no cumplió, y la justicia ahora lo conminó para que el 4 de febrero, como fecha máxima, bueno, le dé los recursos, porque está dos veces la vetó Milei, 2 veces insistió el Congreso, una ley absolutamente vigente, y que Milei se hace el tonto y no la aplica. El 4 de febrero tiene que el último plazo. ¿Qué va a pasar si no la cumple? Y yo me imagino, como cualquier ciudadano, si viene un fallo judicial y me dice a mí que debo hacer tal cosa y no la hago, ¿qué hace? La justicia me busca y me mete en cana. A mí, a usted, a vos, porque nosotros somos de carne y hueso, él está en otro lado. Lo cierto es que el ajuste dice que va a continuar. Veremos qué va a pasar en el Congreso, porque quiero comentar, y con esto voy a cerrar el comentario, de esto que no me parece sumamente importante compartirlo con ustedes. Ustedes saben que es una audiencia a la que, por supuesto, si escuchan 7 PM, porque les interesan los temas de la política. Por eso considero que es muy importante que los que nos escuchan compartamos esta información. Atentamente, escuchen esto. Salta, la provincia, está entre las 10 provincias, obvio, que más fondos perderán con la reforma laboral de Milei. Hay un proyecto de reforma laboral que está en el Congreso para ser tratada en sesiones extraordinarias que se empezarán a concretar a partir del 10 de febrero, ya está hecho el llamado, el proyecto ya tiene estado parlamentario en el Senado Nacional, ahí arrancará, y la idea es que ese proyecto de reforma laboral es hoy por hoy quizás el proyecto más importante que tiene el gobierno nacional. ¿Por qué? Porque entiende que a partir de esa reforma que va a llevar adelante, el gobierno dice: nosotros con esto lo que vamos a hacer es garantizar la generación de puestos de trabajo, de empleo genuinos. Pero en realidad, desde distintos sectores, no solo de la oposición, sino del propio sector de la Libertad Avanza, cuando vos hablas sin micrófonos, obvio, cuando hablas, digamos, privadamente, y hay dirigentes que obviamente conocen este tema, el tema de lo que es esta reforma, que el gobierno no le llama reforma laboral, le llama una modificación. Lo que en realidad advierten estos sectores, dice: esto no es una reforma laboral o una modificación laboral, esto en realidad es una reforma impositiva encubierta. Que esta reforma impositiva encubierta va a terminar perjudicando a diversos sectores productivos y demás, pero por sobre todas las cosas va a perjudicar a las provincias. ¿Por qué? Porque va a reducir la masa de coparticipación que tienen las provincias. El tema de lo que es la reforma laboral, particularmente
Bueno, tiene varios aspectos, pero uno de los aspectos que más impacto tiene el tema de lo que es el impuesto a las ganancias. Desde el gobierno nacional dicen vamos a reducir lo que es el tema del impuesto a las ganancias, y para las provincias es un tema muy delicado. ¿Por qué? Porque es uno de los impuestos que se coparticipa, vale decir, las provincias son socios de nación en este tema, y el gobierno dice lo vamos a reducir porque está dentro, ¿no es cierto?, de este proyecto de reforma laboral, que en realidad todos dicen, como le acabo de decir, una reforma impositiva. Desde el gobierno de Milei lo minimizan al tema. El propio Milei, el jefe de gabinete, el ministro de Economía y los sectores, digamos, que están acompañando esta idea, pero no solo desde los sectores de la oposición, sino también hay organismos, el propio INDEC, pero también hay otros organismos privados que estudian este tema hace muchos años, que tienen una seriedad importante en el tratamiento de esto, que advierten que cuando se ponga en práctica estas reformas y finalmente se consigue en el Congreso, las provincias, el conjunto de las provincias, van a recibir escuchen el monto, 1,9 billones, con B larga, billones, 1,9 billones de pesos menos en lo que es la coparticipación. 1,9 billones menos van a recibir las provincias a partir de la vigencia de esta reforma, que si bien es cierto, la idea es que se implemente a partir del año 27, el impacto sería inmediato. ¿Por qué? Porque recordemos, y veamos lo que pasa en Salta particularmente, que el gobierno de Gustavo Sáenz le viene reclamando al gobierno nacional, bueno, una enorme cantidad de plata que dejó de percibir la provincia desde que está Milei en el gobierno. Y que obviamente no solo en Salta, en las provincias tiene un impacto directo en lo que es la economía de cada uno de esas provincias, y que se refleja en el tema de lo que es la obra pública, lo que tiene que hacer una provincia, la atención de la salud, de la educación, el tema de las obras provinciales. En Salta se reflejó a partir de la quita de esto, pero la decisión política de Sáenz fue de mantenerlo, como el tema de el salario, el incentivo docente, que en Salta se mantuvo y lo siguen cobrando los docentes, pero no, como dicen algunos docentes, bueno, pero Milei a nosotros no nos quitó el incentivo. No, el que no le quitó el incentivo fue Sáenz, Milei se lo quitó. O lo que pasó con el subsidio al transporte público. Bueno, todo eso, que ya hubo un recorte importante en las provincias y que los gobernadores lo vienen reclamando, a partir de esto, ahora, de esta reforma, se incrementaría esa quita. 1,9 billones de pesos dejarían de cobrar. La provincia de Buenos Aires sería la más perjudicada, era más grande, ¿sí? De acuerdo a lo que se ha informado, como digo, a través del propio INDEC, pero muy particularmente a través de estudios de organismos, de consultoras serias, porque son consultoras serias, privadas, bueno, el impacto
va a ser muy duro en las provincias. Como digo, Buenos Aires es la más castigada. La segunda sería Santa Fe. La segunda sería Santa Fe. Luego, un escalón más abajo, la tercera sería Córdoba. Después seguiría Chaco. Después seguiría Entre Ríos. Y así prácticamente todas las provincias. Tucumán, Mendoza, también, por supuesto, todas las provincias. Salta no escapa eso. Por eso es que en este informe, que nosotros lo tenemos publicado en nuestro diario web, danielsalmoral.com, ahí está, Salta está entre las 10 de las 24 provincias que más sufriría este recorte. De acuerdo a este estudio, este informe, Salta, el impacto que dejaría de cobrar la provincia en concepto de coparticipación en esto sería de 69.338 millones. Salta de las 10 provincias más castigadas, Salta está en el 9º lugar en ese ranking. Pero en realidad, repito, de acuerdo a lo que se ha informado, todas las provincias van a sufrir un impacto, que se va a traducir en qué, y bueno, en una pérdida de la calidad de vida de los ciudadanos de las provincias, como ya viene sucediendo. Entonces, el tema es que para el gobierno nacional, muy lejos de haber llevado adelante este ajuste, y como en algún momento se dijo, lo peor ya pasó, lo dijo Milei, lo dijo un montón, no, el ajuste sigue. Y este año, que ya se inició, este nuevo año, va a tener una continuidad en eso. Porque para el gobierno nacional, la idea es justamente tratar de reducir al extremo la asignación de recursos coparticipables a las provincias. ¿Y qué pasa entonces ante eso? Y el gobierno nacional, como en este país, lamentablemente, jamás no, seamos concretos, cuando se reforma la Constitución Nacional en el año 94, uno de los capítulos más importantes de esa reforma tenía que ver con una discusión nueva sobre la coparticipación. Un tema delicadísimo, que en la Argentina, si bien es cierto, se dice que es un país federal, eso solo es en lo declamativo, porque en los hechos, Argentina siempre fue un país unitario. ¿Por qué? Porque desde Capital Federal, con el gobierno que estuviera de turno, de cualquier signo político, desde allí se manejó discrecionalmente buena parte del envío de los recursos a las provincias, vuelvo a decir, de la mano de cada uno de los que pasó por la Casa Rosada. De distintos signos políticos siempre hubo discrecionalidad. Y la coparticipación, repito, que se habló en la reforma constitucional de 1994, jamás se la reglamentó. Jamás en todos estos años se sentaron a decir, bueno, veamos cómo hacemos una actualización de la coparticipación.
Y no lo hizo ninguno de los presidentes de distintos partidos políticos. ¿Por qué? Porque para el gobierno nacional, para el presidente de turno, es importante manejar la discrecionalidad del envío de fondos, porque eso lo usan como premios y castigos. Porque con eso el gobierno nacional, el presidente, la presidenta de turno, y disciplina, ordena. Ah, vos necesitas plata, le dice al gobernador, sí, mandame, bueno, pero el famoso toma y daca. Entonces hoy la realidad muestra esto. El ajuste, como lo dije en la semana pasada, es sin fin. ¿Por qué? Porque va a seguir el ajuste. Ahora, el tema de la reforma laboral, donde el gobierno pone sus mayores expectativas, tiene un nuevo escenario donde el ajuste es la vedette, por así decirlo, y lo tiene como protagonista a las provincias. La provincia de Buenos Aires, de concretarse esta reforma, perdería 397.000 millones de coparticipación. Santa Fe, 162.000 millones, estamos hablando. Córdoba, 161. Chaco, 90.000 millones. Entre Ríos, 88.000 millones. Tucumán, 86.000 millones, Mendoza, 75.000 millones, Santiago del Estero, igual, 75.000 millones, Salta, 69.000 millones, y Corrientes, 67.000 millones, que son las 10 provincias donde sufrirían el impacto más fuerte de este nuevo ajuste del gobierno de Milei. Por eso yo hablo del ajuste sin fin. Es como que no hay tregua. Hay que seguir ajustando. Mientras tanto, la calidad de vida de los ciudadanos de a pie, de la gente de a pie, sigue cayendo de manera estrepitosa. Cierro con esto, que lo voy a dejar al tema para luego, durante el transcurso de la semana, para ver de charlarlo con aquellos que realmente lo conocen al tema. Hay un informe, también lo tenemos publicado en nuestro diario web en danielsalmoral.com, un informe especial donde se da a conocer que la morosidad de las familias, los hogares argentinos, la morosidad, vale decir el atraso en el pago de las deudas, llegó a un récord histórico. Llegó a un récord histórico. Esta situación de morosidad, de atraso en poder pagar lo que cada hogar se ha endeudado, es superior al que tuvieron las familias argentinas durante la pandemia que vivimos en 2020. Esta situación es peor que en la época de la pandemia. De acuerdo a este informe, que repito, está publicado en nuestro diario web, el 11%, hay un atraso del 11% en los créditos personales, un 9,2% en tarjetas de crédito, de acuerdo a lo que informa el Banco Central. Nunca, dice el Instituto Argentina Grande, que ha hecho este estudio, este informe especial, nunca en la Argentina hubo una situación igual desde el año 2010. ¿Sí?
Hay un legislador que se llama Guillermo Michel, que es de Unión por la Patria, que, teniendo conocimiento de esta situación, propuso y presentó ante el Congreso un proyecto que está ahí para ver si lo van a tratar o no. Propuso crear una línea de crédito directa del ANSES para jubilados, trabajadores, monotributistas y beneficiarios que puedan pedirla de forma online, para que a través del ANSES se le cancele las deudas financieras que tenga cada uno de ellos. Es decir, yo accedí a un crédito personal y estoy atrasado, no lo puedo pagar, y también con el tema de la tarjeta de crédito. Entonces este legislador dice, bueno, veamos de ayudarla a las familias porque son las que más endeudadas están. Este otro dato de la realidad, la morosidad de las familias, que en muchos hogares es una situación desesperada. Porque hay gente que dice, ¿y cómo estoy cada día, cada mes me atraso más, no puedo pagar, no me alcanza? Increíble. Como se dice siempre, esta es la real realidad. Vamos a ver cómo evoluciona. En esta semana va a haber reuniones y demás, pero bueno, todo avanza hacia lo que va a ser el inicio de las sesiones extraordinarias del Congreso, en sesiones extraordinarias, repito, el 10 de febrero. Veamos cómo va la cosa.